¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Esperemos estén muy bien. Bienvenidos a este episodio número 2. El día de hoy se encuentra con nosotros el hermano Francisco. Hola, ¿qué tal a todos? Qué bueno que nos escuchen de nuevo en su podcast Hablando con la Biblia, este episodio número 2. Antes de continuar, agradecer a todos los que nos escucharon en el episodio anterior. Ojalá que le haya sido de ayuda y bueno, vamos a ver el episodio del día de hoy. Va a tener un tema bastante bueno, creo yo, un tema pues que marca lo que es la parte principal, por así decirlo, del cristianismo como tal. Sí, y bueno, también su servidor Josué Gómez, aquí estamos. Vamos a ver en este episodio 2 el tema de la salvación. Para empezar, vamos a ver lo que significa la salvación. Si lo buscamos como tal, una definición de salvación, dice: librar a una persona o cosa de un peligro o una amenaza, o la otra sería solucionar un problema grande de una situación difícil. Eso es lo que significa la salvación. Esta palabra la utilizamos mucho comúnmente nosotros cuando nos regañaba o cuando hacíamos algo más bien delante de nuestros papás y no se daban cuenta o algo, decían, ¡ay, ya me salvé! Porque sabíamos que hacíamos algo malo y que iba a haber una consecuencia de hacerlo, o hasta en la escuela pasaba uno con 6 y dices, ¡uf, me salvé!, etcétera. Entonces, esta palabra salvación es verdaderamente el enfoque, es librarse de algo malo. Y precisamente es lo que queremos hacer entender el día de hoy. Primero, que de qué nos tenemos que librar, o por qué es que los cristianos hablamos de salvación, o qué es de eso de lo que nos tenemos que librar. Sí, por eso es que a veces, no sé si usted ha escuchado una persona que dice soy salvo o salva, o en la predicación del evangelio se menciona mucho la salvación, y no es como decía nuestro hermano Ricardo, que se burlaban de su hermano porque decía que era salvo y lo comparaban con el detergente Salvo. No significa nada de esto, simplemente significa que somos salvos o que ya fuimos rescatados de un problema grande, y eso es de lo que vamos a hablar en este episodio número 2. Y mucha gente cuando le comenta a uno, no, pues es que yo soy salvo, pero salvo pues de qué, o de qué se trata eso, porque ustedes dicen tanto de la salvación, y es lo que vamos a tratar de explicarles el día de hoy. Bueno, como punto número 1, podemos pensar, bueno, ya sabemos que existe una salvación, pero como principal objetivo o tema quiero pensar en quién es el Salvador. Entonces, para empezar a hablar con la Biblia, quiero citar Mateo 1:21. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando vemos este tema de la salvación, me gustaría que usted pensara en el Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Dice: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No sé si tú tengas algo más, Paco. Precisamente, nada más comentando, Josué, de eso, muchas veces la gente tiene ideas muy, muy erradas de lo que en realidad es la persona del Señor Jesucristo. O sea, hay muchos que dicen que solamente fue un maestro, hay otros que lo comparan con un filósofo, hay otros que dicen que es hasta como un líder nada más revolucionario, o alguien que buscó derrocar al Imperio Romano. Pero verdaderamente el versículo que tú leíste nos deja claro cuál iba a ser el propósito principal de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, que en realidad iba a ser el Salvador. Cuando es anunciado esto, se le está diciendo a María el nombre que iba a llevar, y le dice cuál es el propósito, porque Él salvará. Y ahorita que decíamos lo que era la salvación, entonces Él es el que nos puede librar de esa condición adversa para nosotros, de esa condición que nos resulta negativa para nosotros. Sí, yo una vez escuché a una persona decir que Cristo murió en la cruz para enseñarnos a morir, o como simplemente una enseñanza de vida, de que así debemos de vivir como Él, y bueno, en parte es cierto, tenemos que seguir los pasos de Jesucristo, pero no solamente murió
para que nos enseñara a nosotros a cómo debemos de vivir, a cómo debemos de morir, sino murió para salvarnos de nuestros pecados. Y precisamente te comentaba esto, el otro día estaba pasando en un lugar, un programa de televisión, y decían un montón de cosas, de que si Jesús había sido un revolucionario, que si había sido solamente un filósofo, un pensador, o sea, muchas cosas de lo que trata de explicar la ciencia de Jesús. Pero en realidad es así de básico, como lo dijiste muy bien al principio. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo es el Salvador, así de sencillo, no hay más para buscarle. Sí podemos encontrar nosotros muchísimos nombres o muchísimas formas en que podemos ver al Señor Jesucristo, pero básicamente el propósito de que Él viniera a la tierra era Él salvará a su pueblo de sus pecados, o sea, el Salvador. Sí, me gustaría también leer Lucas 2 y el versículo 10. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces no hay duda, usted que nos escucha, de quién es el Salvador, si no es Cristo el Señor. Así es, no puede haber duda cuando la Biblia es tan clara. Nada más para complementar, pudiéramos citar muchísimos versículos de en realidad la centralidad que le da la Biblia a Cristo como el Salvador. Quisiera leer en Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, o sea, aparte de que es el Salvador, ahí también se centra que no hay nadie más que tenga la capacidad para salvar, es decir, Él es el único que tiene esa capacidad, nadie más nos puede librar de esa condición adversa, y ahorita vamos a hablar un poquito también de la condición adversa en la que nos encontramos. Porque luego también, Josué, no sé si a ti te ha pasado cuando has platicado con algunas personas, ellos dicen, bueno, pues, pero ¿de qué me salva? Y mucha gente piensa que Cristo nos salva, por ejemplo, de las crisis emocionales que puede tener las personas, o que solamente nos salva de algunas enfermedades que estemos padeciendo, por ejemplo, cuando alguien está en el hospital y todo esto de, es que solamente me libra, o que me libra de ciertas situaciones que acontecen, y de cierto modo sí, o sea, Él nos ayuda en todas estas situaciones, pero verdaderamente yo te pregunto a ti, ¿cuál es la situación adversa o qué es de eso de lo que nos libra el Señor Jesucristo? Para que la gente entienda verdaderamente Salvador de qué es, ¿sí? De qué es nuestro Salvador. Sí, por ejemplo, yo también he escuchado decir a personas, ¿qué nos puede salvar de, por ejemplo, de un problema de educación? O, por ejemplo, en el país, ¿quién nos puede salvar de esta corrupción que hay en el país? Pero cuando pensamos en el problema más grave que hay en el mundo, que es el pecado, el quien ha puesto esta solución a ese gran problema es Cristo. Porque no hay otro que haya muerto en la cruz del Calvario por el pecador, sino solamente el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de salvación podemos ver muchos temas, muchas personas que nos pueden salvar de X o Y situación, pero cuando pensamos en el problema más grande del mundo, que es el pecado, el único que ha muerto por el pecador ese es el Señor Jesucristo. O quisiera que usted pensara por un momento, usted que nos está escuchando, ¿quién otra persona ha escuchado usted o ha visto o sabe que haya muerto por el pecado? Y ahorita desconozco, o más bien olvidé el nombre de la persona que lo dijo, del autor de esta frase, pero un día escuché una frase que me gustó mucho que decía que si el problema más grande del hombre fuera económico, Cristo hubiera venido a despilfarrar dinero. Uh-huh. Si el problema del hombre solamente fuera moral, es decir, de conducta, pues Cristo había venido tal vez como un dictador a imponer lo que él quería. Y así pudiéramos ir como tú lo has mencionado, si el problema más grande fuera el de educación, pues hubiera venido tal vez como un gran maestro, como un profesor, etcétera, o como un ministro de educación. Si fuera gubernamental, pues solamente hubiera venido a presentarse como un emperador, etcétera. Pero el problema más grande del hombre precisamente es el pecado, y por eso Cristo vino como Salvador, para librarnos de la condición del pecado.
En el principio de la Biblia nosotros podemos ver esto a Moisés cuando iba a liberar al pueblo de Israel. Dice la Escritura que el pueblo de Israel se encontraba sometido, es decir, que era esclavo, es decir, ellos estaban sirviendo solamente a los egipcios. Y los egipcios cada vez más les iban poniendo más trabajos, tareas más duras, etcétera. Entonces, cuando Dios ve la aflicción, Él levanta a Moisés y Moisés, obviamente con el poder de Dios, es el que los lleva afuera. Precisamente se abre el Mar Rojo y ellos se van fuera. Y ahí es donde se menciona, hay un apartado en la Escritura, ahí en el libro del Éxodo, donde dice Moisés que Dios pelearía por ellos y que ellos solamente verían la salvación. Es decir, aquel que los iba a sacar de esa situación de esclavitud, de esa situación de adversidad, de que se encontraban sometidos, iba a ser Dios. Y acá la Escritura nos dice en Juan 8 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros nos encontramos en esa situación de que somos esclavos del pecado. O sea, nosotros estamos sometidos por el pecado. Y esto es algo que debemos de entender porque si nosotros, y muchas veces lo han mencionado, de hecho te lo he escuchado a ti algunas veces en las predicaciones, ¿quiénes son los que acuden a un médico? Pues los que están enfermos. ¿Quiénes son los que acuden, por ejemplo, a cierto tipo de cosas? Pues aquellos que lo necesitan. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, yo acudo al mecánico porque necesito un servicio del mecánico, acudo al médico porque necesito un servicio del médico, etcétera. Entonces, si yo no me doy cuenta de que yo necesito a un Salvador por la condición en la que estoy, pues nunca voy a poder entender que Cristo es mi Salvador. Tengo que entender la condición en la que yo me encuentro para poder buscar a Cristo como mi Salvador. Sí, es que podemos pensar por ejemplo, muchas personas se quejan de que, por ejemplo, aquí en México no hay buena educación, o en el mundo en general, cuántos videos no vemos de personas que no tienen educación, que tiran basura, que se estacionan donde no deben y que hacen tranzas, bueno, y estoy yéndome muy... Sí, la pérdida de los valores, cómo tratan leve a los padres o a la Ajá. otra gente, etcétera. No se diga ya de cosas más graves como el narcotráfico, como cosas más terribles que hace el ser humano. Sí. Pero si, por ejemplo, pensáramos de que con educación se arreglaría todo, simplemente tendríamos a muchos miles o millones de personas educadas, pero seguirían siendo pecadoras. Si, por ejemplo, Dios nos diera todo muchísimo dinero porque creemos que con eso se resuelven todos los problemas, simplemente tendríamos a muchos millonarios, pero siendo pecadores. Y es que lo podemos ver, José, o sea, podemos ver los ejemplos así muy claros, ¿no? Nosotros podemos ver hombres que actualmente tienen muchísimo dinero, pero siguen haciendo cosas malas, cosas que son pecado. Podemos ver a hombres que pueden jactarse de que tienen hasta premios Nobel en ciertas cosas de la ciencia y que han estudiado y que tienen doctorados y muchísimas cosas en el tema de educación, pero siguen siendo pecadores. O sea, y podemos ver también los ejemplos de gente que sus padres los han tratado de educar lo mejor posible, pero en algo han fallado, porque la Biblia es clara ahí en Primera de Reyes, no hay hombre que no peque, es decir, todos estamos bajo pecado y esa es la condición en la que nos encontramos. Pero ¿cuál es la consecuencia de esta condición, José? O sea, ¿por qué? Pues yo puedo decir, bueno, pues yo soy pecador, pero pues ¿qué me pasa si soy pecador? O ¿cuál es esa parte en la que yo debo de entender por qué es tan importante que yo pueda salir de esta condición de ser pecador? Sí, cuando pensamos en que Cristo vino a morir por el pecador, es porque obviamente en algún momento tuvo que iniciar este problema. Si nos vamos al principio del ser humano, con Adán y Eva, dice que Dios creó al hombre o formó al hombre del polvo de la tierra. Dice que Él lo formó a su imagen y semejanza. Después dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y hizo a la mujer de su costilla. Pero desde este momento podemos empezar a ver ahora sí que el plan de Satanás, porque dice que se metió en la serpiente y engañó a la mujer. Pero hay algo muy curioso aquí, que la mujer comió. Fue la primera que pecó, por así decirlo, o la primera que desobedeció. Pero dice que llevó a su esposo Adán y él comió. Y la Biblia nos cita que el pecado entró en el mundo por un hombre,
aunque Eva fue la primera que comió, pero el pecado entró en el mundo por un hombre. Y ahí está más claro lo que dice la Escritura. Todos estamos bajo pecado y este pecado, querido amigo, entienda usted que tiene consecuencias. Y esta consecuencia es, volvemos allá a lo que pasó en el Génesis. Después de que Adán y Eva pecaron, ellos primero se sintieron avergonzados y Dios les había dicho que si ellos cometían el pecado de comer de este árbol como tal, ellos serían expulsados. Entonces, era la pérdida de la comunión con Dios. Y nosotros actualmente así nos encontramos, no podemos tener esta comunión con Dios. Entonces necesitamos, si nosotros queremos o pensamos en ir al cielo donde está Dios, nosotros tenemos que tener una comunión con Dios. Y a mí muchas veces eso me deja pensando en cómo a veces mucha gente se basa en la lógica, etcétera, pero hasta por el tema lógico. Aquí en México tenemos un dicho, o se tiene un dicho, cuando alguien muere, dicen así simplemente, que Dios lo tenga en su santa gloria, que Dios lo tenga en su santa gloria, o que esté gozando en el cielo, porque saben que ahí está Dios. Pero yo a veces les digo, bueno, y si la gloria de Dios es santa, ¿cómo tú, que eres pecador, puedes estar en una gloria santa? Entonces, por eso es que necesitamos de la salvación y por eso es que necesitamos de nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Sí, y bueno, este es el inicio ahora sí que cuando el pecado entró en el mundo por un hombre. Y ahora sí que aquí se queda corto la pandemia, se queda corto la peste negra, se queda corto toda tragedia en el mundo, porque el pecado pasó a todos los hombres. O sea, no a millones, no a un continente, sino a todos los hombres. Y la consecuencia fue que Dios sacó a Adán y Eva del Edén. O sea, perdieron esta comunión, como ha dicho ya nuestro hermano Paco, con Dios. Dios había hecho al hombre perfecto, lo había hecho completo, cuerpo, alma y espíritu. Pero en el momento de que sucede este mal o esta desgracia de que el hombre y la mujer pecaron, dice que Dios los sacó del huerto del Edén, entonces perdieron, por así decirlo, el lado espiritual, esta comunión con Dios. Y aquí quisiera pensar por un momento lo que muchas personas dicen. Por ejemplo, yo he escuchado, no sé si tú has escuchado también, de que dicen, bueno, ¿por qué si Dios es bueno hay maldad en el mundo? ¿Por qué si Dios es bueno pasan cosas en el mundo? O escuchaba también la otra vez que decía una persona, si Dios existe, entonces Dios es malo porque existe la maldad. Pero queremos, o quiero que piense en un momento, querido amigo que nos escucha, Dios hizo a Adán y Eva, pero tenían ese libre albedrío. O sea, Dios no los hizo unos robots que estuvieran ahí, ahora sí que pensando nada más, voy a seguir a Dios, voy a hacer lo que Él me dice, y no tuvieran otra opción, sino Dios le dio ese libre albedrío y lamentablemente desobedecieron. Y muchas personas dicen, bueno, pero es que Adán desobedeció, ¿yo qué culpa tengo? Pero póngase a pensar, querido amigo, usted no ha pecado por su propia cuenta, usted no ha hecho una maldad por su propia cuenta, usted no ha fallado a Dios por su propia cuenta. Claro que sí, todos somos pecadores, todos hemos fallado en algún momento de nuestras vidas a Dios por nuestra propia cuenta, todos hemos pecado. Inclusive, si nos vamos todavía un poco más atrás, muchas personas dicen, bueno, ¿por qué Dios hizo a Satanás? ¿Por qué Dios lo hizo? Pero Dios no hizo a Satanás, Dios creó a Lucifer, era un arcángel, ¿no? Uh-huh. Sí, era sí, un arcángel, y Dios hizo a ese arcángel, no hizo a Satanás, pero al igual que al ser humano le dio ese libre albedrío. Y es que parte de la creación de Dios era la voluntad, porque cuando dice a su imagen y semejanza es que tenía ciertas características que compartía. Y así como Dios tiene una voluntad, también nosotros tenemos una voluntad. La gran diferencia es que la voluntad de Él es santa, es justa. En la voluntad de Él no hay pecado, pero en nuestra voluntad no. Nosotros pecamos por nuestra voluntad y esa es la condición que debemos de entender, que es en la que nos encontramos. Y por eso debemos de entender qué es la salvación, porque esa condición
en la que yo me encuentro por ser pecador es la que me impide que yo pueda estar bien con Dios, que yo pueda tener una comunión con Dios, que yo pueda estar, por así decirlo, en esta relación íntima con Dios. Y eso es algo que siempre ha buscado el hombre, o sea, repito, desde muchas perspectivas, desde muchas ideologías, etcétera. Aunque no parezca, el hombre siempre ha tenido esta idea de querer estar bien con alguien superior. Así de sencillo, o sea, independientemente de la ideología o de la filosofía o de la religión que se tenga, siempre el hombre ha tenido esta tendencia de querer estar bien con un superior. Pero la gran parte es que no entienden verdaderamente que esto es por el problema del pecado y que deben de buscar estar bien con nuestro Dios, Creador, en este sentido, y es por eso que el Señor Jesucristo viene y se anuncia, como lo leíste tú al principio, que Él iba a ser el Salvador y que vendría a librar al pueblo, a salvar al pueblo de sus pecados, es decir, esa condición que entró desde el Edén y que ha sido trasladada, como muy bien lo dijiste, a todos los hombres, a todos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y eso me incluye a mí, eso lo incluye usted, a quien nos esté escuchando, a los bebés que van a nacer, o probablemente que ahorita están dando a luz en lo que yo estoy hablando, ellos también son pecadores. Porque no es que nazca bueno, sino que ya nace pecador porque ya está bajo esta condición de pecado. Y esto también es muy entendible. Muchos dicen, no, pero es que ellos nacen buenos. ¿Cuántas veces usted puede ver que a los bebés les dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto? Y lo hacen por ir en contra. O sea, es decir, ellos ya traen una tendencia al pecado. Sin que nosotros a veces les enseñemos cosas, ellos hacen cosas indebidas. ¿Sí? Por esta parte de que ya nacemos pecadores, y esta es la condición a la que Cristo vino a podernos rescatar de ahí. Sí, entonces, para que se quite esa idea de la mente de que Dios hizo la maldad, o hizo lo malo, o hizo a Satanás, esto es completamente falso. Que antes de que sigas, sería un excelente tema que lo abordáramos luego, porque eso es algo que mucha gente siempre dice, ¿no? Es que si Dios ya sabía que el hombre iba a ser malo, pero ya lo estaremos hablando en siguientes episodios y sí, ojalá que nos acompañe para poder desglosarlo un poquito mejor. Sí, sí, pero a lo que iba es que Dios los crea y ellos deciden, pues ahora sí que esta decisión mala, ¿no? Uh-huh. Satanás querer ser igual a Dios, el hombre pues desobedecer a Dios. Y esto también nos lleva a nosotros como seres humanos. También hoy en día tenemos nosotros la responsabilidad delante de Dios si decidimos creerle a Él o seguirle a Él o creer en Él, aceptarle, o si decidimos pues pensar en que no, pues Dios no existe, no, lo más importante en esta vida es creer en uno mismo, o no, lo más importante en esta vida es pues cuántas cosas la gente no piensa, ¿no? Entonces también algo que quiero que usted piense es que hoy en día cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de si ser salvos o no. No es algo que Dios nos va a dar a fuerzas, no es algo que Dios nos va a poner a la fuerza, sino es algo en la que Dios nos va a dar a decidir a cada uno de nosotros si ser salvo o no. Porque ¿cuántas personas no has escuchado tú que dicen, ¿y tú a dónde te vas a ir cuando te mueras? No, pues Dios dirá. O ajá, no, pues no sé lo que Dios decida, pero no. O sea, Dios por eso nos ha dado esta salvación para que uno decida si tomarla o no tomarla. Y nos ha entregado este Salvador y una cosa se le pidió a Adán y Eva en el huerto, que no iban a comer del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Era una sola cosa. Uh-huh. Ahora Dios le pide una sola cosa al ser humano, que es que crea que Jesucristo es el Salvador. O sea, es una sola cosa. Y a igual que como ellos tenían la decisión de poder elegir si comían de ese árbol o no, igual usted hoy también tiene la decisión de creer si Cristo es su Salvador o no es su Salvador. O sea, bien lo has dicho, esto no es obligado. Esto no es obligado, pero es una decisión. Pero debe de tomar en cuenta que así como Adán y Eva tomaron la decisión de comer, tuvieron consecuencias de ser expulsados. Y que si usted también toma la decisión de no creer lo único que Dios le está pidiendo que crea, pues también tiene la consecuencia de que si usted llega a morir o usted pasa por la muerte, como está escrito en la Biblia, en Hebreos 9:27,
pues que usted también va a ir al infierno y va a estar separado de Dios. O sea, eso es algo que se tiene que entender. Eso precisamente trata el libre albedrío. Tú decides, pero sépase que lo que decidas te lleva a una consecuencia o no. A una consecuencia positiva o a una consecuencia negativa. Sí, bueno, entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué hay salvación? ¿Por qué hay algo que, o sea, por el cual tenemos que ser salvados? O sea, ya existe algo del cual tenemos que ser salvados. Y Dios nos da esa salvación porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, no es algo de que Dios nos va a hacer a fuerzas o de que Dios va a decidir, sino Dios quiere que todos los hombres sean salvos y por eso nos ha dado esta salvación. Y es que volvemos a lo mismo, o sea, hay algunos que definen a Dios como un caballero, es decir, Él te ha dado voluntad para que tú decidas, o sea, Él te está ofreciendo todo, pero si tú decides no tomarlo, bueno, también es tu decisión, pero sépase que hay consecuencias de no hacerlo, o sea, es como toda decisión, así de sencillo. Sí, bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos a ver de las cosas de las cuales Dios nos salva por medio de Jesucristo? Una de las cosas de las cuales Dios nos salva por medio de la obra de Cristo, y bueno, también quisiera que se quedara con esto también por un momento, de que ¿por qué Cristo murió? Para salvarnos. ¿Por qué Cristo o por qué Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz? Para salvarnos. Lamentablemente hay muchas personas que se burlan de Cristo, de que no, que era el Hijo de Dios y lo mataron. Se burlan de que, por ejemplo, hacen chistes del Señor Jesucristo, de que no, pues no te vaya a pasar como a Cristo, que vino al mundo y lo crucificaron, pero realmente no se ponen a pensar más allá de por qué murió Cristo, y murió para salvarnos. Y una de las cosas de las cuales Dios nos quiere salvar por medio del Señor Jesucristo es de la condenación. Obviamente, para Dios era muy importante hacer este plan de salvación y mandar a su Hijo Jesucristo, porque si no lo hacía, por nosotros ser pecadores, como ya lo hemos mencionado, que tenemos este gran problema como seres humanos en el mundo del pecado, por nosotros ser pecadores, éramos o somos merecedores de la condenación. Entonces, uno de los versículos que nos pueden mostrar esto que acabo de decir es Juan 3:16, uno de los versículos quizás más populares, más escuchados, más aprendidos, más memorizados, pero que nos pueden enseñar esto. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, es algo ahí muy importante. Dice, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es algo muy importante que tiene que pensar, querido amigo. No es que si usted no cree en Dios va a ser condenado, sino ya ha sido condenado por ser pecador delante de Dios. Como ya hemos dicho, que se pasó el pecado a todos los hombres desde Adán. Entonces, hoy en día, si usted aún no tiene a Cristo como su Salvador, usted ya es condenado. Por eso Dios quiere que usted sea salvo. Y hay esta idea, bueno, a mí me ha tocado escucharlo de, bueno, si yo no creo en eso, pues entonces eso no aplica para mí. Y no es así. Por eso ahí dice, el que no cree ya ha sido, y el que no cree lo deja claro. Leíste ahí en Juan 3:16, para que todo aquel, así como la salvación es para todo aquel, también la condenación es para todo aquel que no cree. O sea, independientemente de lo que usted crea, si usted practica una religión, una ideología, una filosofía, porque por eso es la salvación, es decir, Dios es el creador de todo. Entonces, Él proveyó salvación para todos nosotros, para toda la humanidad, pero el que no cree. Y ahí en el versículo 17 que mencionas,
No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es decir, hay mucha gente que luego también dice, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué nos quiere mandar al infierno? Y es totalmente lo contrario, o sea, Él no nos quiere mandar al infierno. Si nos quisiera mandar al infierno ya lo hubiera hecho. O sea, al nada lo detendría para podernos mandar a nosotros, a nada, absolutamente nada. No hubiera mandado a su Hijo. Sí, pero exactamente, o sea, Él mandó un Salvador. Dice la Biblia que Él es el autor de la salvación. Por medio de Él es la salvación. Yo soy Jehová, dice Isaías, y fuera de mí no hay quien salve. Él hizo el plan de salvación. El Señor Jesucristo, ejecutó el plan de salvación. El Espíritu Santo nos convence para poder llegar a la salvación. O sea, toda la salvación es de Él. O sea, si Él nos quisiera haber mandado al infierno, ¿qué necesidad tendría de proponer un plan, de proponer un Salvador, de hacernos entender lo que es la salvación, etcétera, etcétera? Todo lo que tiene que ver con la salvación viene de Dios, porque el hombre no podía en su propia idea generar una salvación. Entonces, si Él nos quisiera mandar al infierno, pues ¿para qué manda un Salvador? ¿Para qué el plan de salvación? ¿Para qué hacer sufrir a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué desampararle en la cruz? Etcétera. Entonces, esta idea de que Dios nos quiere mandar a todos al infierno es totalmente contrario. Y como bien lo leíste ahí, lo que nos quiere librar es al contrario, de esta condenación. Él nos quiere librar de la condenación. Pero como bien lo decía hace rato, no nos puede obligar, ¿sí?, a decir, no, a fuerzas tienes que creer. No, Él te da la oportunidad de creer. Sépase que si usted no cree va a estar condenado, pero si usted cree, como dice ahí, tiene vida eterna. Sí, esto que dijiste es muy cierto. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces no hay excusa. Y no sé si te das cuenta, pero normalmente las personas que quieren vivir una vida muy liberalmente tienden, o sea, no estoy diciendo que todas, pero muchas de las personas que tienden a vivir una ideología que no está bien delante de Dios, o quieren vivir muy liberales, tienden a no creer en Dios y piensan, bueno, pues si no creo en Dios, pues no estoy mal. Pero la Biblia es clara, dice, sí, el que no cree ya ha sido condenado. Y es que eso es importante entenderlo, o sea, nada más aquí como, no saliéndonos del tema, pero un comentario. O sea, Dios sigue siendo Dios. Que usted y yo creamos en Él o no creamos en Él. Por ejemplo, cuando yo no tenía a Cristo como mi Salvador, Él era el Salvador. Yo seguía siendo pecador, o sea, Él no depende de que yo dijera, sí es Dios porque yo digo, pues obviamente no, o sea, eso sería totalmente ilógico a lo que es Dios. ¿Sí? Yo no puedo decir, Dios es Dios porque yo digo que es Dios o porque nosotros le estamos diciendo, no, Dios es Dios porque es Dios, así de sencillo. Él no ocupa de nadie más para ser Dios. Entonces, esto lo deja claro, o sea, aunque usted crea o no en lo que dice la Escritura, en lo que está en la Biblia, o como muchos lo llaman, en esta religión, aunque usted eso ya está dicho y ya lo ha establecido Dios, o sea, no es algo que usted pueda cambiar, si cree o no cree. Por eso Él nos quiere librar de la condenación, como bien lo decías tú, esta condenación eterna, de ir al infierno, de estar separados por la eternidad de Él cuando nosotros partimos aquí. Eso es algo bien interesante que debemos de entender. Sí, no sé si tú sepas cómo dice esto de la ley, de que, por ejemplo, cuando una persona hace algo malo delante de la ley y le dice, no, pero es que yo no sabía. Ah, sí, los pecados por ignorancia que se llaman. Que dice la frase que la ignorancia o sea que si tú no sabes lo que haces, sí, no te excluye de exactamente. De que no hayas hecho algo malo. Por ejemplo, ahí nomás para poner un ejemplo, lo podemos ver hasta en las instituciones humanas. Yo, por ejemplo, una vez viajé a otra ciudad y pues no sabía que una calle era de sentido contrario. Yo era un turista, por así decirlo. Yo no conocía si la calle era para un lado, para otro, en qué sentido. Y me para el tránsito y yo le digo esto como excusa, ¿no? Oye, pues es que no soy de aquí, yo no sabía si la calle es sentido para acá o para allá. Y me dice, pues amigo, el hecho de que no sea de aquí o no significa que no esté rompiendo algo que ya está establecido. Y ¿cuánto más en las cosas de Dios? Sí, otra de las cosas de las cuales Dios nos salva, no sé si tú tengas pensado en alguna. Pues yo había pensado, bueno, ya tú dijiste la condenación, pero también nos libra del pecado. Es decir, como lo mencioné hace unos instantes, en Juan 8 dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
Y hay muchos versículos que podemos ver de esto, que podemos entender. Nosotros somos esclavos del pecado, es decir, que nosotros estamos sujetos a lo que nos dicta nuestra carne pecaminosa. Pablo en Romanos 7 dice que el pecado que mora en mí, es decir, el pecado mora en nosotros. Pero cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, dice la Escritura que ya no vivimos bajo el pecado, es decir, que ya no le servimos al pecado. Ya nosotros no estamos siendo esclavos del pecado. Ya nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, nosotros podemos ser libres de este pecado, o sea, de pecar, aunque mi voluntad me diga que lo haga, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos deja claro que eso no es correcto y que muchas veces, aunque a veces no lo hagamos, porque como dice Pablo, repito, el pecado que mora en mí. Pablo dice, ya no hago yo esto, sino el pecado que mora en mí, es decir, en mí hay pecado, esto es en mi carne. Pero nosotros ya no somos esclavos del pecado. También ahí en Romanos, no recuerdo si es el capítulo 6, para no mentir, pero en el libro de los Romanos dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya no servimos al pecado. O sea, dice, si ya hemos sido liberados por Cristo, o salvados por Cristo en este sentido, ¿sí? Pues ya nosotros no debemos de servir al pecado, y eso es algo que también nos da esta parte de la salvación. Nosotros antes vivíamos solamente a lo que nuestros ojos nos decían, a lo que nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón. Y dice la Biblia que en el corazón del hombre solo se encuentra el pecado, solo hay de continuo el mal, dice el Señor, dice Dios. Cuando iba a mandar el juicio, él vio el corazón del hombre, vio que solo había de continuo el mal, es decir, el hombre no tenía en sí mismo poder hacerlo bien o poder hacer el bien. Pero cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros, el pecado ya no tiene el poder que tenía en nosotros. Y eso es algo también sumamente importante. Yo, por ejemplo, lo comento como parte de testimonio. Antes de que yo conociera al Señor, a mí me gustaba mucho el vicio del alcohol, ¿sí? Y yo, por más que decía, ya no voy a tomar, ya no quiero tomar, yo mismo lo decía, ya no lo quiero hacer. Pero mi carne me decía, no, hazlo, y siempre me ganaba, a pesar de que yo dijera que no, me ganaba. Y cuando conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador, me di cuenta y dije, bueno, si esto no le gusta a Dios, si esto no le agrada a Dios, o sea, no le gusta que yo ande borracho, que yo pierda mis 5 sentidos, que yo ande diciendo, haciendo cosas que Él no ve agradables, ¿para qué lo sigo haciendo? Y de verdad pasé casi un año intentando dejar de hacerlo, y cuando encontré a Cristo, que yo lo reconocí como mi Salvador, de verdad así fue de un momento a otro, pero no fue por mí, sino porque el pecado ya no se apoderaba de mí. Sí, otro de los versículos que nos hablan de esto es 1 de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como estaba diciendo nuestro hermano Francisco, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto es algo muy importante porque estaba pensando en las personas que, bueno, número uno, que dicen, ya vienen estos que solamente nos asustan con el Evangelio porque hablan del infierno, hablan del pecado, pero hablamos del pecado porque Dios nos quiere limpiar del pecado, nos quiere salvar del pecado. Y otra de las cosas también, hay estas personas que dicen, bueno, sí voy a hacer caso al Evangelio, sí voy a seguir a Dios, pero cuando arregle mi vida, cuando deje de tomar, como tú decías, cuando deje de hacer esto, pero no es así. Dios nos quiere salvar tal y como somos porque Él nos va a limpiar de nuestros pecados. Y aparte algo, Josué, importante, que ahí lo deja claro todo. Porque luego mucha gente dice, ustedes son bien hipócritas, porque ustedes dicen que el pecado, pero ustedes también pecan. Sí, pero por eso nosotros no decimos que nosotros nos limpiamos a nosotros mismos, sino que la Escritura dice claramente, la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque Él es el Salvador. O sea, no es la sangre nuestra, no es la sangre de alguna persona, no, es la sangre del Salvador que nos limpia de todo pecado. De los pecados pasados que yo haya cometido antes, por ejemplo, como yo le dije antes, yo antes que andaba en el vicio del alcohol, etcétera, o cualquier pecado que yo haya cometido antes, de cualquier pecado que puedo estar cometiendo ahora, y de cualquier pecado que puedo cometer en un futuro.
Pero como ya lo dije, esto y Pablo lo dice ahí en Romanos, esto no significa entonces, bueno, como Cristo me limpia de todo pecado, pues entonces tengo libertad para pecar. No, sino al contrario. Como Él ya lo limpió de todo pecado, Él lo limpia del pecado, eso lo va a hacer entender que usted ya no está bajo el poder del pecado. Y eso también es algo que hace la salvación. Esto me gusta mucho con la historia del endemoniado gadareno. Dice que el Señor Jesucristo llegó y se encontró a este endemoniado entre los sepulcros. Y dice la historia aquí que ella habían intentado atarlo de una manera, de otra, y nadie lo podía controlar. Pero cuando el Señor Jesucristo lo libera precisamente de los demonios, de los pecados, por así decirlo, dice que después ya está vestido, está hablando de manera congruente. Entonces, esa parte de la salvación también es eso. El Señor cambia nuestra vida en el que nosotros ya no estamos sujetos bajo el pecado. Aquel estaba en los sepulcros, ya lo habían encadenado, etcétera. Es el pecado. Cuando el Señor Jesucristo llega y este hombre le recibe, porque le recibió en cierto momento, o sea, el Señor Jesucristo obró en él, pero Él dejó que obrar en él. De pronto ya lo vemos vestido y hablando de manera congruente y diciendo quién es el que lo había salvado. Y eso es la parte de librarnos del pecado también aquí en la forma práctica. Sí, esto es muy importante porque el ser salvo no quiere decir que uno no peca. O sea, seguimos siendo pecadores delante de Dios, pero ya somos perdonados de nuestros pecados, ya somos salvados, ya Dios nos ha limpiado de todo pecado y vamos a dejar de pecar hasta que Cristo venga en gloria y seamos transformados. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a pecar, sí, pero ya somos salvados. Por eso es que estamos hablando de la salvación. Ya somos librados de la condenación, ya somos limpiados con la sangre de Jesucristo de todo pecado, pasados, presentes y futuros, como decías. Otra cosa de las que la salvación también es importante es de la parte de la muerte. Y vamos a entender la muerte aquí como la separación. La Biblia maneja dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Cuando volvemos al caso del Edén, cuando Dios le dice a Adán y Eva que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirán. Y vemos que comieron y que Dios los expulsó. Entonces ahí está la parte esta de entender la separación. Ahí fue una muerte espiritual, es decir, el hombre ya no podía tener comunión en el espíritu con Dios. Ese es un tipo de muerte. Y después vemos a lo largo de la escritura cuando Adán y Eva mueren, y más adelante allí mismo en el Génesis nos va a ir diciendo que murió, que se refiere al cuerpo. Entonces, la salvación nos libra precisamente de esta muerte espiritual eterna, es decir, de la separación eterna, de que nosotros no muramos espiritualmente, es decir, que no estemos separados eternamente, pero también nos puede librar de la muerte física. Y van a decir muchos, porque es una frase que todo el mundo decimos, ¿no? Yo a veces hasta cometo ese error, por así decirlo, que he tratado de quitarlo, de todos nos vamos a morir, o nadie se puede librar de la muerte. Pero dice la Escritura que el Señor Jesucristo va a venir, y que si el Señor Jesucristo viniera en este momento, los micrófonos se pueden quedar aquí siguiendo grabando, y mi hermano Josué y yo que hemos creído en Cristo seremos transformados, es decir, nosotros no vamos a pasar por la muerte. Entonces también nos puede librar de la muerte física, como el caso de Enoc. Caminó Enoc con Dios y fue llevado, o sea, él ni siquiera pasó por la muerte, no se dice que haya muerto. Pero lo más importante es que nos puede librar de la muerte espiritual. La muerte física puede aparecer, eso sin duda, porque este cuerpo ya está contaminado de pecado, por eso muere. Ciertamente morirán. Ahí incluye las dos cosas, la muerte espiritual y la muerte física, y también nos libra de eso. Sí, y justo era la otra cosa que tenía en mente, de que Dios nos salva de la muerte. Y y como tú dices, muchas personas, por ejemplo, vemos que motivan a la gente y dicen, bueno, de la única forma o de la única cosa que no tenemos solución es de la muerte, pero también hay solución para la muerte. Exacto. Y si uno es salvo por medio de la obra de Cristo, uno puede salvarse
también de la muerte, ya sea que venga Cristo y no pase uno por la muerte, o aunque uno llegue a morir físicamente, de todas maneras va uno con Dios, va uno a la vida. Y ahí es donde entra esta parte de la resurrección. O sea, es bien, a mí me gusta mucho cuando la Escritura hace diferencia en estas dos cosas. Cuando muere un incrédulo, es decir, una persona que no ha creído que Cristo es su Salvador, dice, o muchas ocasiones, no siempre, pero hay algunas ocasiones que dice que mueren. ¿Sí? Y por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, como los que no tienen esperanza, es decir, aquellos que han muerto sin esperanza. ¿Cuál esperanza esta precisamente? De que un día van a resucitar y que la muerte que llegó a ellos por su pecado, por el pecado con el que entró la muerte, como dice Romanos 5, dice que por el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, la muerte entró por el pecado, pero si nosotros tenemos a un Salvador que nos libra del pecado, entonces también hay solución para el pecado. Porque también nosotros, si creemos que Cristo resucitó, dice la Biblia, nosotros también resucitaremos con Él. Nos podemos librar de la muerte, y eso es algo que no mucha gente entiende, porque como tú dices, esa frase no, de todo hay solución menos para la muerte, y no, sí hay solución, y la solución es el Salvador, el que te puede librar del pecado, porque por el pecado entró la muerte. Así es. Sí, otro versículo que tenía en mente, o que tengo en mente, es Mateo 7:14, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una vez un compañero de trabajo, cuando trabajaba con mi tío Chicho, no sé si me lo decía porque yo decía que era cristiano o no sé, pero él me dijo, ¿qué? ¿Tú te crees mucho y así, pero te vas a morir también como yo? Y pues sí, tal vez llegue a morir, pero gracias a que soy salvo por Cristo, o sea, mi destino no va a ser la segunda muerte, sino va a ser, dice, que el camino que lleva a la vida. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo como Salvador. Y la vida es eso, o sea, la vida es estar en la presencia de Dios. Pero si uno no tiene a Cristo como Salvador, entonces va a estar separado de Dios por la eternidad. Y la Escritura lo enseña, lo que es el infierno. Es un lugar donde se está solo, es un lugar donde dice que el gusano nunca muere, la llama eterna, etcétera. Pero en ningún momento dice que es un lugar donde se va a estar en la presencia de Dios. Y eso es verdaderamente atroz. O sea, el simple hecho de pensarlo nos debería de poner a pensar en que nosotros verdaderamente necesitamos al Salvador. Porque no es una muerte pasajera, es una muerte eterna. Cuando una persona pasa a la eternidad, esa palabra de hecho es tan difícil de explicar porque es la eternidad. O sea, son los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y si aún tenemos algo bueno en este mundo, es de las cosas buenas que nos ha dejado Dios. Si usted puede gozar de la naturaleza es porque Dios lo ha dejado. Si usted puede tener algún valor moral, de respeto, de honestidad, de amor, de amistad, si usted puede gozar, por ejemplo, de su familia, de su matrimonio, etcétera, es porque Dios lo ha establecido. Pero cuando no esté Dios, imagínense, pues no va a poder gozar de nada en absoluto, absolutamente de nada. Entonces, por eso hay que librarse de la muerte por medio de Cristo. Sí, como ya hemos visto, es muy importante ser salvo porque, como ya vimos, Dios nos salva de la condenación. Dios nos salva de la muerte. Puede ser que lleguemos a morir, pero nuestro destino es la vida. Y Dios nos salva de nuestros pecados. Sí, puede ser que estemos aún en esta vida pecando, pero Dios ya no nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y la otra cosa que tenía aquí pensando es que Dios nos salva del engaño de este mundo también. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es algo también muy importante de que Dios
gracias a que somos salvos, nos podemos librar del engaño de este mundo y digamos, hoy en día cuántas cosas no se ven de que quieren hacer parecer normal, de que quieren hacer... Y la Escritura lo deja claro, el problema de este mundo, o el problema y no digo que actualmente, porque podemos ver los tiempos de Sodoma y Gomorra, y etcétera, y era lo mismo. Pero dice la Escritura que a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno, y precisamente es lo que estamos viendo actualmente. O sea, a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Y quisiera leer también ahí en Efesios capítulo 2, y voy a empezar desde el 1, dice, y Él os dio vida, es decir, el Señor Jesucristo os dio vida, volvemos a lo mismo, Él nos libra de la muerte, nos dio vida. Cuando estaban muertos, esa era nuestra condición, estamos muertos, separados, en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y es lo que tú decías, cuando uno no tiene a Cristo como Salvador, uno va siguiendo las corrientes del mundo, que uno anda, yo repito, yo lo digo como testimonio, porque la Escritura lo dice, en otro tiempo así anduvimos, a mí hablaban de, no, Dios no existe, Dios esto, Dios aquello, y una ideología, y ahora ya creí otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y ¿por qué? Simplemente por andar en la corriente del mundo, es decir, pertenecer a lo que los demás dicen, porque los demás me aprueben. Y dice aquí, no siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es a Satanás, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, es decir, a los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, Él nos libra, es decir, ya no andamos en la corriente, eso fue antes del Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 5 que, se me fue el versículo como tal, ¿qué dice? De la nueva criatura. Pero si alguno está en Él, ¿nueva criatura es? Ajá, sí, ese mero. Ajá, pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ya no andamos en la corriente del mundo. Y como bien lo has mencionado tú, la salvación también nos libra de estar bajo la corriente del mundo. De que si hoy nos dicen, esto es bueno. No, si la Biblia no dice que esto es bueno, es porque no es bueno. No, esto no es malo, no te preocupes, no pasa nada. Y ese fue el engaño de Satanás, si te das cuenta. El decir, no, lo que pasa es que Dios, lo que Dios quiere es que no sean igual que Él. O sea, no es tan malo que lo hagan, tiene algo de bueno, pero no es así, porque esa es la corriente del mundo. ¿Qué puede tener de malo que yo haga esto? ¿Qué puede tener de malo que yo haga aquello? ¿Qué puede tener de malo? Y el que puede tener de malo es el engaño del mundo. Entonces, cuando uno ya ve en la Escritura y dices, eso no es lo correcto, eso no es lo que a Dios agrada, eso no es lo que me deja las cosas buenas, y lo podemos ver por muchísimos lados. O sea, no solamente, obviamente lo primero es porque Dios lo dice, pero no solamente lo podemos observar porque Dios lo dice, sino en la parte práctica. Por ejemplo, Dios estableció el matrimonio porque es bueno. Pero ¿qué ha pasado ahora con dando problema de matrimonio? Cada vez la parte de la desobediencia, la indisciplina, vemos que cada vez los valores se han perdido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Él nos libra de la corriente de este mundo. Y para terminar nada más dice ahí el versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y entonces es esto, o sea, Él nos libra de la corriente del mundo. Ya no andamos conforme al mundo, sino que aprendemos a discernir, no porque nosotros tengamos capacidad, sino porque la Biblia nos lo enseña, el Espíritu Santo nos redarguye de lo que está bien, de lo que está mal, pero lo podemos ver en la Escritura, y ya no andamos en la corriente de este mundo. Sí, eso es importante. Por ejemplo, si alguien ahorita llega y te dice a ti, no, pues vente, vamos a drogar, dices, no. O sea, tal vez antes en la corriente del mundo, pues sí, ¿qué tiene de malo? Yo sabré, yo hago, pero ahora no, porque sabes que eso no es correcto delante de Dios. Y no sé si tú has preguntado, por ejemplo, a tus amigos, bueno, yo sí lo he hecho de repente, oye, ¿y por qué tú eres de esa religión? No, pues todos son. No, pues la mayoría de mi familia lo es. O por ejemplo, ¿tú por qué tomas? No, pues todos mis amigos lo hacen. ¿Tú por qué haces esto? No, pues todos lo hacen, y precisamente eso. Y es que es la corriente del mundo, o sea, mucha gente no sabe a veces ni qué, pero por seguir la corriente, o porque los hombres lo aprueben, porque eso también entiendo que es como la corriente del mundo. Porque voy a tomar así como un ejemplo, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, las tortugas que seguían por la corriente,
Entonces, si tú te sales si la tortuga se sale de la corriente, pues es como, pues ya te quedaste ahí, o te ven como la tortuga rara, o esta que trae, ¿no? Y los demás a veces no saben ni por qué, pero como ven que los demás lo van haciendo, pues ahí van. Ajá. O sea, a lo mejor aquí las tortugas sí tienen un propósito, pero a lo que me refiero es a eso. Cuando uno se sale de la corriente del mundo es, caray. Y sí, muchas cosas las hacemos nada más porque vemos que los demás lo hacen. Ni siquiera a veces es nuestra propia convicción, sino que es por lo que los demás lo están haciendo, porque yo estoy viendo. Y eso es importante. Y creo que también, Josué, eso es, hace rato que hablamos de la voluntad que nos da Dios de creer. Eso también es, o sea, creo yo que tú no aceptaste al Señor Jesucristo porque alguien te obligó, sino que fue tu convicción. Sí, Yo no acepté al Señor Jesucristo porque alguien me haya obligado o porque alguien me haya amenazado. Como dije, mi familia no es una familia cristiana, ni mucho menos. Es decir, yo lo acepté por la convicción. Y es eso, o sea, no porque yo vi que, ay, es que aquí ellos o me están obligando. No es la corriente, es la convicción. Pero cuando andamos en el mundo, muchas veces sí es solo la corriente. Así es. Muchos se dejan llevar por lo que todo lo demás hace. Y bueno, estas son algunas de las cosas que hemos pensado, de las cuales Cristo nos salva, y como ya usted ha escuchado, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, como dice la Biblia, que podamos ser salvos sino solamente Cristo Jesús. Así es, o sea, es importante esto verdaderamente, o sea, entender qué es la salvación y de qué nos salva. Sí, entender verdaderamente por qué es tan importante la salvación, por qué ocupamos a nuestro Salvador, quién es el Salvador, porque muchas veces, repito, ¿no? Solamente escuchamos cosas de Cristo que pues tenemos una idea, o sea, simplemente volvemos a lo de la corriente. Desgraciadamente nos lo han hecho ver solamente como una figura de yeso, como algo que está pegado ahí en tu pared, pero no nos dicen ¿por qué? ¿Por qué Él vino a morir a la cruz? ¿Por qué de qué nos salva verdaderamente? ¿Cuál es el propósito de que Cristo viniera aquí? Y eso es importante. Sí, y bueno, la otra es tomar en cuenta lo que las personas creen o consideran que pueden ser salvas, pero pues para terminar pronto, el único que puede salvar o que nos puede salvar, y no hay otro motivo sino solamente que Él vino a morir por el pecador, es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué te parece si en la parte 2 vemos ahora lo contrario, lo que la gente cree o considera que cómo puede ser salvo? Sí, y esto es muy importante porque, repito, yo antes de conocer las cosas del Señor, bueno, tus padres, por ejemplo, sí son creyentes, o sea, tal vez el evangelio en tu vida siempre estuvo presente, ¿sí? Y tal vez hasta aunque estuvo presente, tal vez alguna vez dudaste ¿verdaderamente así puedo ser salvo? ¿Verdaderamente así puedo ir al cielo? Y sé que hay mucha gente de la que nos puede estar escuchando, que tiene tal vez ideas con las que ellos puedan ser salvos, y sí, sería muy bueno que el siguiente episodio usted nos acompañe para poder hablar un poquito de esto, de algunas ideas que tiene la gente de cómo ellos pueden ser salvos. Ya nosotros dijimos que la Escritura es clara y en ningún otro hay salvación. O sea, es decir, eres el único Salvador, no hay más. Pero entender también qué a veces piensa la gente con la que puede ser salva, porque muchos dicen, no, yo no creo eso, yo creo que esto, yo creo aquello. Entonces es importante analizarlo y sí, ojalá que también nos pueda acompañar en el siguiente episodio para poder hablar de cómo la gente cree que puede llegar a ser salva, o cómo ella cree que puede librarse de su problema de pecado sin la necesidad de Cristo, cuando en la Biblia claramente nos enseña que eso no es posible. Sí, incluso aunque yo nací en una familia cristiana, déjame decirte que puede ser una ventaja muy grande porque desde niño escuchas el Evangelio, escuchas la Biblia, pero también puede ser una desventaja porque puedes tú confundirte de que, bueno, pues ya soy salvo porque mis papás lo son, y pues eso es algo de lo que yo consideraba. Y también vamos a hablar de eso en el siguiente episodio, de que muchas veces pensamos que solo por una cosa o por otra cosa. Porque mi papá es Exactamente, sí, obras, religión, etcétera, pero ya hablaremos de eso y ojalá que usted también, así como nosotros, se quede con ganas de escuchar más, nosotros de hablar más y
Y pues bueno, cerraríamos este segundo episodio. De nuevo, le agradecemos muchísimo que nos haya escuchado en el primer episodio. Ya saben, nuestro único deseo precisamente es de que usted conozca quién es el Salvador y todo lo que hay alrededor de lo que es el Señor Jesucristo, lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Eso es nuestro único objetivo, no ningún otro más, ni mucho menos. No intentamos convencerle de algo porque nosotros no lo vamos a hacer. Como le dijimos hace rato, eso no depende de nosotros, eso es de usted. Pero sí lo que nosotros intentamos es que usted conozca la verdad de las Escrituras y lo que dice la Biblia y de lo que se trata la salvación. Sí, bueno, entonces esta sería la primera parte del tema de la salvación. El siguiente episodio sería la segunda parte y bueno, también algo de lo que quería tocar antes de que se me olvide es de que precisamente nosotros no somos de ninguna religión, de ninguna secta, sino simplemente creemos en el Señor Jesucristo, porque como ya vimos, Él es el Salvador, el que nos puede librar o nos puede salvar de esta terrible condición que es el pecado. Ahí qué bueno que lo mencionaste, Josué, algo bien interesante que a mí siempre me dicen, ¿usted de qué religión es? No, yo no tengo religión, yo soy cristiano. Uh-huh. Pero esa es su religión. No, soy cristiano porque creo que Cristo es el Salvador. Así es. Porque esa es la esencia, así de sencillo. Creo que Cristo es el Salvador del mundo, creo que Él murió por mis pecados y que resucitó. Eso es todo lo que me hace cristiano. Sí. No las costumbres, las tradiciones, etc. No, eso es lo que me hace cristiano. Y eso es en esencia lo que nosotros queremos que usted entienda y que usted pueda creer. Que Cristo es el Salvador, que usted está en una situación de ser pecador, pero que como Él es el Salvador, Él viene a salvar a los pecadores y que como usted es pecador, Él lo puede salvar a usted. Eso es todo lo que queremos que entienda de una manera sencilla. Y que lo demás, bueno, es la Biblia, la guía para nosotros poder regirnos en este mundo y que es bien importante, como dice la misma Escritura, que nosotros estemos atentos a ella. Sí, por eso existe esta frase que dice que Cristo no es religión, sino es relación. Entonces, religión solamente es hacer y buscar quedar bien con Dios, buscar agradar a Dios, pero Cristo es una relación, o sea, estamos con Él, hablamos con Él, aprendemos de Él. Él nos habla a nosotros. Ajá, Él nos habla a nosotros. Por medio de su palabra, Él nos habla a nosotros. Entonces, con esta salvación podemos tener de nuevo lo que se perdió en el Edén, esta relación. Exactamente. Esta relación con Dios. Sí. Bueno, esta fue la primera parte, nos despedimos, espero les guste y ya sabe, si tiene alguna duda nos puede contactar por nuestro Facebook, preguntarnos ahí cualquier duda que usted tenga, cualquier pregunta y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta para tratarlo en algún otro episodio. No se olvide de seguirnos ahí en nuestra página de Facebook. Repetimos, no es nuestro objetivo que tengamos miles de seguidores, ni mucho menos, simplemente le hacemos la invitación porque ahí se hacen también transmisiones de la predicación del Evangelio, es decir, cómo la Biblia tiene tantas maneras de mostrarnos el propósito que es la salvación. Pero también si usted tiene alguna duda o le gustaría escuchar algún tema, también ahí nos lo puede escribir en los comentarios. Recuerde que este podcast también lo puede encontrar en diferentes páginas, en Spotify, Amazon Music. En Google Podcast también está allá. Ajá, puede encontrarlo en diferentes páginas o plataformas. También si le podemos ayudar oye, ¿sabes qué? Yo he visto que publican el podcast, pero quisiera compartirlo, etcétera. No sé cómo, alguna situación que tenga también lo podemos hacer y le podemos ayudar y de nuevo agradecerle nada más porque nos escuchó, porque estuvo con nosotros. Reciba saludos cordiales desde aquí, desde Zamora, Michoacán, y bueno, pues estamos pendientes y vamos a seguir con la parte número 2. Bueno, esto sería todo por el momento y muchas gracias por escucharnos. Que tenga un muy buen día. Hasta luego.